Solebu, queridos saurólogos, en el día de hoy una nueva entrevista a otro de los integrantes de nuestra organización. Muy contentos de estar con ustedes presentando todos estos testimonios de las personas sobre cómo llegaron a la saurología, por qué se quedaron y qué han hecho con todas las enseñanzas que han recibido. Y maestro Rosur, vas a saludar. Sí, un saludo muy cordial para todas las personas que nos están siguiendo en este canal de la maestra Lervé. Esperamos que estén con nosotros siempre, que también nos envíen sus pensamientos, que opinen, también pueden opinar allí y que también pues coloquen me gusta y que también se inscriban al canal. Muy bien. Bueno, entonces en el día de hoy tenemos a el maestro Ebra. El maestro Ebra está en la ciudad de Cali. ¿Cómo está, Solebu? Solebu, maestra. Sí. Cuéntenos, maestro, usted cómo ingresó a la saurología. ¿Cuánto hace que está en la saurología? Pues muchos años. Yo tenía como 10, 9 años, creo. Ok. Y eso fue entonces hace 37 años. Ay, más bastante, o menos, sí, sí. Más o menos, aunque digamos que yo cuento ese año como el año en el cual hice el primer curso de principiantes. Eso sí. Pero pues más antes había ido de pronto a algunos ritos, alguna copa de champaña, pero no participamos de ella porque eso era un salón inmenso, que estaba lleno de gente. Sí. Y desde la puerta pues con mi papá, yo me acuerdo que creo que están en la Alameda. Mi papá pues yo era muy niño, ¿no? Y él pues sí creo que alcanzaba y yo me trataba pues de subir a mirar como a ver a la madre por allá, la vi, pero era un salón, ¿no? Sí. Estaba muy repleto. Yo creo que hace pues muchos años más, ¿no? Pero digamos cuando arranqué oficialmente el primer curso de principiantes, pues sí, hace por ahí como 37 años más o menos. Bueno, ¿y cómo fue la pregunta de rigor? ¿Cómo fue esa levitación de ese día? Solebu, maestro. No, pues creo es difícil acordarse, ¿no? De todas maneras, cuando la madre, yo el primer curso de principiantes que hice lo hice en la séptima, cuando quedaba el centro en la séptima. En la séptima en Cali, En no Cali. en Bogotá. Eso sí, en la ciudad de Cali. O sea, yo ya había pasado, yo me acuerdo que alguna vez fue por el Seguro Social, cuando yo era muy niño, lo que les conté ahora de la Alameda, y ya en la séptima, no sé cuántos años pasaría. El curso de principiantes, pues, una cosa rarísima, pues, ¿no? Yo era muy niño, pues por ahí creo que tenía como 10 años y pues a mí sí me llamaba mucho la atención y me quedé pues como muy aterrado, ¿no? De ver cómo una persona podía flotar. ¿A usted lo impactó la levitación? Sí, claro, ¿Sí? pues, o sea, Sí. pues, o sea, digamos, me impactó la levitación, pero muchas otras cosas, porque, por ejemplo, cuando la madre habló en ese curso, yo me acuerdo, fuimos varios hermanos y la madre le leyó la ola a un hermano mío, ¿no? Bueno, usted era burlándose de él. Ah, te están leyendo la ola. Entonces, pues sí, porque pues, a mí la madre, pues, por lo menos en un curso nunca me la leyó, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me imagino que cuando una persona a la madre le dice, acuérdese esto, entonces la gente como que le olvida todo, ¿no? El susto. No, Pues, yo quiero aclarar que la bola es el aura, ¿no? Ella le llama la aura. bola, pero realmente es el aura humana El aura, que ella sí. está leyendo. Para que Sí. Exactamente. Porque nosotros nos entendemos, pero aquí habrá mucha Sí. gente que no nos entiende. O sea, ella en el aura de la persona es capaz de leer los acontecimientos que han sucedido en los últimos 6 meses, creo. Correcto, entonces, pues, o sea, la madre dijo que le iba a leer el aura, ¿no? Pues, que ella dice que es la verdadera bola de cristal. Y entonces, pues, le decía cosas a mi hermano y él decía que sí, pero pues yo no era la verdad, sí le estaba acordando, pero pues como yo estaba acá, entonces yo me acordaba, sí, acordate que sí. Sí. Entonces, pues, o sea, eso fue una experiencia, pues, en el mismo día, ¿no? Llegábamos allá, pues, como con susto, porque uno llega, a pesar de que cuando uno es niño, pues, como que realmente no les preocupa nada, ¿no? Sí, claro. Pero sí, pues, da impacto, pues, como algo nuevo que le vayan a hablar a uno, y sobre todo eso, ¿no? Que cuando ella le dijo a él, ¿no? Y le dijo algunas cosas, yo no me acuerdo qué le diría, pero pues prácticamente fue como una prueba fehaciente de lo que estábamos viendo ese día, digamos de lo que la madre estaba enseñando, que lo estábamos viendo en vivo y en directo.
Excelente. Bueno, y entonces usted recibió este primer curso de principiantes y continuó o por un tiempo o cómo fue ese proceso, porque casi siempre los que empiezan de niños tienen una época en que se retiran un tiempo y luego regresan. ¿A usted cómo le ha pasado? Pues a ver, yo cuando empecé el primer curso íbamos varios, ¿no? De mi familia y pues, o sea, como niño me gustó, eso me encantó. Yo me acuerdo que yo estaba en esa época estudiando y yo le decía a mi mamá que me iba para la escuela y yo no me iba para la escuela, sino que me iba para el centro. Ah, y me quedaba allá, sí. ¿Qué hacía allá? Y yo mantenía todo el día allá en el centro, ¿no? Pues nada, porque yo iba desde por la mañana. En esa época la administradora, pues ella igual muy amable, pues nunca me dijo nada, pues que vayas para la casa o algo así. Sino que yo llegaba allá y me ponía pues a colaborar, a magnetizar. A mí me hacían una fila pues la gente, porque yo aprendí muy rápido, ¿no? Sí. Entonces habían las filas de magnetizar y todo el mundo se quería hacer conmigo. Entonces como ya empezaba el rito, la gente se pasaba, pues les tocaba al final cambiarse, ¿no? Sí. Entonces, pues digamos yo de niño empecé así y era todos los días, pues yo creo que allá estaban ya hartos de verme a todos los días allá. Y eso era todo el día. Y creo que ya estaba empezando, pues como ya estaba terminando yo la primaria. Estaba quizás llegando pues a la adolescencia. Entonces en unas vacaciones yo me fui de viaje. Y me fui de viaje y en el viaje por allá pues se me quemó pues cuando le salen a uno fuegos, ¿no? Ah, sí, sí. Y entonces pues como yo me molestaba con la lengua, se me formó pues casi como si tuviera pintado. Como si otro labio acá, ¿no? Ah, ya, sí. Negro. Y entonces pues cuando yo llegué allá y me vi así, a mí me dio pena volver allá, ¿no? Que me vieran así. Sí, sí. Y entonces yo dejé, pues la verdad yo no sé si fue como ese el motivo, pero yo o dejé... la excusa. O la excusa. O fue que de pronto ya me mandaron mensajitos para que... No, en la sede siempre queremos que vayan todos los días. Antes de milagro no les ponemos cama y todo para que duerman allá. Y entonces, por ejemplo, yo dejé de ir ahí sí como iba siempre, ¿no? Entonces ya después llegó un curso y fuimos al curso y solamente iba al curso, ¿no? Entonces ahí en ese momento pues sí tuve como un lapso así, pero obviamente yo seguía asistiendo a los cursos. Lo que ya no era mantenida era metido allá. Ya después cuando llegó al bachillerato pues sí ya iba así menos, que ya pues de pronto ya no, pues que... Porque yo incluso cuando era más niño, una vez le dije a mi mamá que yo ya sabía leer, ya sabía multiplicar, mejor dicho, ya sabía todas las cosas elementales de la matemática, entonces que yo ya no necesitaba estudiar más, que para qué seguía estudiando más, Sí. y ella no, usted tiene que estudiar. Sí, sí. Entonces pues más o menos esa fue pues como el inicio, ¿no? Bueno, y hablando del estudio, usted decidió hacer una carrera que es ingeniería, ¿verdad? ¿Por qué decidió hacerlo? Pues a ver, yo de niño, por ejemplo, digamos las cosas que me han llamado la atención del curso, la madre, por ejemplo, explicaba el tema de la levitación y de los maestros, de seres que viven en otros planetas, de los temas de los platillos voladores, y siempre se ha hablado de eso, ¿cierto? Entonces, y a mí me llamaba mucho la atención la tecnología, ¿no? La madre habló de Nikola Tesla, yo en esa época de niño pues sí creo que nadie sabía quién era Nikola Tesla. Entonces a mí me llamaba mucho la atención y yo decía, no, yo quiero estudiar algo que tenga que ver con eso, con la parte de tecnología, con la parte electrónica, con la parte de electricidad. Entonces ese fue como mi despertar ahí. Aunque a mí como me gustaban también las matemáticas, pues yo en algún momento dije, no, pues de pronto estudio, si no puedo estudiar ingeniería, estudio contabilidad, que como son números, pues estudiaría eso como para estudiar algo que sea afín a mí. Digamos que ese fue pero siempre entonces yo dije, no, estudio ingeniería electrónica. Acá en Cali, en ingeniería electrónica solo habían 3 semestres, después tocaba ir a Bogotá. Entonces, pues tomé la opción de la eléctrica, porque pues igual la eléctrica y la electrónica son, digamos, en cierta forma muy similares. Y la eléctrica, después de un semestre, los estudiantes pueden convertirse o irse por el lado de la electrónica. Entonces, esa fue como Pero como a uno se le olvidan las cosas, qué pena más horroroso que no lo dejo hablar. Yo recuerdo otras cosas. Yo recuerdo a usted hablando con mi madre y planteándole
las opciones que tenía y que qué podía escoger. Y entonces recuerdo algo acerca de una nave espacial a través de la cual usted me parece que tomó la decisión con la opción de que de pronto pudiera llegar a trabajar en esa nave que la maestra ha querido mucho que se saque adelante. Sí, eso es verdad. ¿Lo recuerdo? Sí, no, ¿Está es verdad, pero digamos que ese en sí, pues si estamos hablando de la misma conversación, en sí ese no fue como el motivo de tomar la decisión, ¿no? Sí. Pero cuando yo estaba estudiando, pues yo sí le pregunté una vez a la maestra que qué hacía yo de tesis, que a mí me gustaría de pronto poder trabajar en la nave o que ella siempre ha hablado. Entonces, okay. Pero fue para el tema de la tesis, para el grado. Bueno, por ahí pero vamos. Sí tiene buena memoria. Claro. Yo no me acordaba de eso. A pesar de mis añitos todavía recuerdo algunas cositas. Debe ser que estoy llegando a esa parte donde uno se acuerda del pasado, pero no del presente. Rosur. Bueno, tengo dos preguntas. Entonces la tesis fue acerca de la nave y la otra pregunta es, ¿no hubo conflicto entre algo tan lógico como es las matemáticas y la carrera que escogió y la metafísica que es tan abstracta y tan, entre comillas, subjetiva? Bueno, la primera pregunta, pues la madre, ella estuvo hablando conmigo y ella me dijo, vea mi amor, yo creo que pues maravilloso que usted se meta en ese proyecto, pero de pronto su tesis se le va a demorar mucho y no se va a graduar. Y yo creo que lo que necesitamos ahora es que usted se gradúe. Entonces, mire a ver qué otra cosa puede trabajar para que, sí, porque, y ella obviamente tenía razón, porque si uno dice, mi proyecto de tesis es hacer esto, y resulta que empieza a pasar el tiempo, nunca se gradúa. Usted nunca se gradúa, y de hecho yo tuve compañeros que llevaban 3, 4 años que se habían metido y les tocaba cambiar, ¿no? Sí. Para poderse graduar. Entonces, pues la madre prácticamente me recomendó y yo le dije, pues sí, madre, tiene toda la razón. Entonces yo me busqué otro tema. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, pues digamos que la física y la matemática en sí se complementan, porque la matemática lo que hace es llevar a la física a un campo numérico para poderlo explicar, ¿no? Entonces ellas no entran en conflicto. Y lo del tema por ejemplo, de la carrera mía o de la física como tal, pues ustedes saben que la madre dice que ella, o en su momento, nosotros aprendíamos metafísica, ¿no? Hoy en día saurología, que en últimas es lo mismo, ¿no? Porque pues lo metafísica lo que es algo que va más allá de lo físico, de lo palpable. Pero aún así la física es algo que no es palpable, porque por ejemplo, en física eléctrica, por ejemplo, uno habla de campos magnéticos también y campos eléctricos. Entonces, cuando yo estaba viendo la física eléctrica, porque la física pues tiene como varias ramas, ¿no? Entonces la parte de la física eléctrica es donde se habla de esos temas. Entonces, la madre hablando del campo magnético, ¿no? Y el profesor hablando del magnetismo también, de campos magnéticos. Entonces yo en mi mente como que asociaba eso y por ejemplo, para mí, había una materia que llamaba campos electromagnéticos, que allá decía la gente en la universidad cuando yo empecé, el que pase esa materia se graduó, si es que la pasa, porque es muy difícil, ¿no? Entonces cuando yo llegué ahí, pues realmente para mí no fue difícil. Y a mí, o sea, el profesor hablaba y yo me imaginaba el magnetismo, ¿no? Y entonces como relacionando la parte magnética de la que habla la madre y la parte magnética del electromagnetismo, que en últimas viene siendo lo mismo, ¿no? Porque es que todo está conformado por átomos, que es el elemento más, digamos, más mínimo. El mínimo, aunque no es el más pequeño. No, ya no es el más pequeño, sí. Pero es el fundamental, digamos. Digamos lo que es el fundamental, el átomo, ¿no? Porque el átomo pues está conformado por electrones, por protones, por neutrones, ¿no? Entonces, en últimas todo el universo está conformado de electrones o de átomos, y entonces el magnetismo que habla la madre pues es lo mismo, ¿no? Más que uno es la corriente eléctrica y la otra sería la corriente magnética mental, ¿no? Sí, claro, sí. Que de hecho yo recuerdo por ahí en Papá Lisquita, en sus memorias,
que por ahí él contaba una anécdota que una vez la madre entró a un lugar y algo pasó y todo se dañó. Ah, no, eso Todo pasa se cada dañó. rato, eso nosotros lo hemos vivido cada rato. Entonces, Sí. claro, yo no recuerdo si fue en Estados Unidos, entonces él decía que la energía mental era mucho más poderosa que la energía eléctrica, ¿no? Entonces, y que lo demostró ahí porque yo supongo, no recuerdo bien, pero supongo que de pronto la madre tuvo un pequeño disgusto y nosotros vemos que cuando la madre tiene disgustos, pues lo primero que dañan son los aparatos electrónicos, ¿no? Sí. Menos mal que son aparatos electrónicos. Bueno, y entonces cuéntenos un poco más ya de sus experiencias como saurólogo, entonces ya después de que se alejó un poquito, ya regresó, y cuándo ya comenzó bien en forma y cuándo y cómo fue su experiencia para aspirar a ETA. No sé si a usted le tocó la parte donde había que guardar el secreto o si ya fue cuando se aspiró a ser ETA. Pues a mí, o sea, yo continué pues los cursos, ya después volví otra vez al centro, ya digamos, pues no mantenía todo el día allá, pero sí iba pues apenas podía, ¿no? Estuve asistiendo a los cursos y en los cursos pues la madre después llegó y dijo que iba a hacer juatis, ¿no? Que nombró los primeros, que eran personas que llevaran más de 11 años y lo hizo en Medellín, entonces pues yo todavía pues estaba pues creo que en la adolescencia, entonces a mí me empezó como a picar pues como no, a mí también me gustaría jugatearme, lo que pasa es que yo en ese momento quizás tenía por ahí unos 6 años de hacer los cursos y la madre hablaba de 11, ¿no? Ya está lejos. Después ya llegó pues el momento, la madre empezó a hacer ya juatis acá en Cali, acá se hizo pues, se inauguró la sede y empezó a hacer los juatis acá. Y yo ya en ese momento ya pues había mucha gente que estaba jugateada, porque primero los que jugatearon creo que fueron... Eso era en cantidades Fueron enormes, muchos, ¿no? a pesar de que era el requisito era tener 11 años dentro de la Sí. organización, eso había listas de espera. Mucha gente antigua. Mucha gente. Entonces, lo cierto es que cuando llegó el jugatis acá, pues yo clasifiqué ahí y fui de los primeros que jugatearon acá en Cali. Sí. Entonces yo ya estaba jugateado, pues yo quería recibir pues la energía, aunque yo no sabía qué era eso, ¿no? Sí, sí. Yo no tenía la menor idea que era un juatis. Usted sabía que Y- era bueno, pero no. Sí, sí, sí. Es que eso es para mí, no sé qué es, pero es para mí. De todas maneras la madre pues explicó que uno adquiría una fuerza especial, ¿no? Había mucha gente que decía, le huía, incluso creo que hoy en día le huyen al jugatis porque creen que después les va a ir mal, ¿no? Mucha gente tiene Exacto. ese concepto. Que van a pagar muchos karmas. Entonces, exacto, entonces yo jugateado, un día estaba aquí, entonces me dijeron que la madre necesita hablar con usted, aquí donde queda el almacén. Sí. Entonces, ¿y yo qué Oh, oh. será? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Porque devolviéndome un poquito, cuando yo era niño, pues que arranqué los cursos, yo mantenía allá en el escenario. Yo me subía allá en el escenario, había una sauróloga allá, que ella me veía espantando, pero ella se hacía en las escaleras y yo me le subía por allá, ¡pum!, me le encargaba. Entonces, pues yo conversaba mucho con la madre de niño, ¿no? Y la madre me preguntaba, yo creo que tenía como 10 años, Sí. y la madre me preguntó que cuántos años tenía. Ella me dijo, yo tengo una hija que tiene 11, algo así, ¿no? Y yo así, entonces yo conversaba mucho con ella. Pero después de eso, pues ya era muy poco. O sea, muchos saludos cuando uno arrimaba, pues, como a pedirle alguna ayuda. Entonces ese día entré allá y yo tenía 19 años quizás. Sí. 19, sí, por ahí más o menos. Entonces la madre me dijo que a ella le gustaría que yo fuera aleta. Cuando me dijo así, el corazón pues cae y se me sale. 5 y 6. Entonces yo no sabía qué responderle. Entonces la madre se quedó mirando, me dijo, pues si quiere piénselo. Y me cuenta, me llama. Sí. Yo le dije, bueno madre, me dijo, pero usted no le puede contar absolutamente a A nadie. nadie. A nadie, ni a su hermano, ni a su mamá, absolutamente a nadie. Usted debe guardar el secreto. Piénselo y me avisa. O si quiere, me dijo, esperemos que haya madurado un poco más.
Y yo, bueno, madre, entonces yo me fui pues con ese pensamiento ahí y mi hermano me preguntó, yo me acuerdo que la madre había citado como para ir a hacer consagración para junio, 24 de junio del 90, Sí. ¿no? Ella había llamado para hacer consagración y entonces mi hermano una vez me preguntó que yo iba a ir a Medellín. Sí. Entonces yo le dije que sí. Entonces a mí me entró la duda, dije, mínimo la madre también le dijo a él, ¿no? Entonces, como ella me dijo que llamara, yo llamé a Bogotá. Entonces en Bogotá me dijeron, no, ella no está. Algo así, yo no recuerdo. Yo no está. Y entonces después creo que volví a llamar y otra vez me dijeron lo mismo. Entonces yo pensé, yo dije, no, pues, o sea, no es normal pues que llame cualquier persona y venga madre que lo llama, ¿no? Sí, Pues claro. porque la madre es una persona muy ocupada. Sí. Entonces, sin embargo, yo me fui para Medellín. Ay, Yo sin haberle contestado. Sin haberle contestado. Ah, Yo me fui para Medellín y yo iba con mi susto, ¿no? Entonces, cuando vea que las personas que suban los que van a ir al rito, entonces me subí yo y me paré pues como a la puerta, a la entrada de la casa pues donde hace la madre la consagración. Cuando me vio, me dijo, ¿y usted qué hace acá? Yo le dije, madre, ¿se acuerda que usted me preguntó y me dijo que lo llamara? Sí, yo me acuerdo. Lo que pasa es que yo llamé y allá no me la quisieron pasar. Me dijo, no es que no me hayan querido pasar, sino que yo estaba muy ocupada. Yo, bueno, madre. ¿Y qué decidió? Que sí. Bueno, siga, pues. Ah, qué bien, sí, eso está muy bien. Ese fue y fue un 24 de junio que estuvo la maestra Yoli, Sí. Johanna, ese día nos consagramos con Johanna, habían unos panameños, Sí. no me acuerdo, creo que éramos como 8 o 9 Y personas. yo era la administradora allá. Sí, Sí. Medellín en el 90, sí. Sí, claro. Bueno, y esa fue la experiencia cuando usted pues fue nombrado Leta. Bueno, ¿y qué trabajo hizo siendo Leta primero? bueno. ¿Cierto? Sí. Pues, o sea, digamos lo que la madre nos dijo, ¿no? En la reunión, ¿no? Pues que hay que dictar los microcursos, que hay que hacer ritos de protección y que hay que colaborar pues cuando venga la madre, todo eso. Sí. Entonces, pues, digamos que lo normal, ¿no? Yo me recuerdo que la primera vez que hice el microcurso, ¿Cómo se sintió? pues asustado. Terrible, Claro. eso me temblaban las piernas. Creo que terminé Sudando. como en menos de una hora. Sí, No, porque el récord es de 20 minutos. 20 Sí. se me Un acaba. curso que tiene que durar aproximadamente 2 horas, se lo 2 hizo en horas. 1 hora. 2 horas, Susto. sí, yo creo que Sí. 2 horas. 2 horas. Sí. Bueno. Entonces ya se acabaron los temas, entonces qué hablar, ¿no? Entonces, pero curiosamente de todas maneras vino, porque creo que fue aquí en esta sede, vino mucha gente, ¿no? Sí, Sí, claro. hubo mucha gente en ese curso. Sí, fue de buenas, ¿eh? Sí. Yo no sé si fue bueno o malo, pero Pero quemó la etapa y pasó la prueba. sí, y no, pues, digamos, como Leta experiencias muchas, ¿no? Sobre todo pues con los ritos de protección. Yo recuerdo uno mucho, de muchas experiencias que he tenido. Una vez un señor vino acá con un bus y él me dijo, yo necesito que me haga un rito de protección al bus, porque lo quiero vender y no lo he podido vender. Y yo le digo, bueno, hagámoslo. Entonces él parqueó su bus ahí y yo le hice su rito de protección. Y esa semana, después me lo encontré y me dijo, el miércoles lo vendí. Ah. No frieguen. Sí. Tome tanto. No, eso Se sí hizo no el- pasa. Pero lo vendió. Igual uno, yo creo que pues la recompensa para uno es que la persona le diga, solucioné. Y uno dice, "Uy, yo soy capaz de hacer eso". Eso no Sí, se sí, pregunta. porque uno duda de todas maneras. Entonces Sí, cuando claro. le dicen a uno eso, uno se siente muy bien y siente que sí está haciendo algo por la humanidad, por la gente. Sí, yo creo que como es de naturaleza humana, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo personalmente, yo no creo todo pues Sí. lo que dicen ¿no? Sí. o lo que veo pues por ahí escrito. Yo soy, por ejemplo, hoy en día en internet, que hay- Con esa cantidad de cosas, sí. que mandan una nube, que en la nube se formó pues el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús Puro y todo Photoshop. eso.
No, yo ni veo, sino que yo sigo y sigo, porque, o sea, yo más bien, digamos que yo más bien soy incrédulo, ¿no? A pesar de que soy maestro, pues, Claro. Llevo muchos años. ¿Y cómo fue la experiencia como maestro? Usted ya era atleta y me imagino que la madre también lo volvió a llamar. Pues a ver, yo duré como atleta muchos años, ¿no? Entonces después la madre nos puso pues acá una misión y yo la misión la hice incompleta. Entonces la madre dijo, ustedes deben conseguir 11 personas nuevas, 10 personas nuevas, usted 11, nuevas, 0 kilómetros. Y usted les conversa, usted le hace los cursos, los trae acá. Y yo arranqué con eso. Pero como era nueva 0 kilómetros, entonces yo la verdad, y yo no quise mentirle a la madre. Entonces el día que la madre dijo traigan la hoja de vida de las personas, entonces la hoja de vida mía fue la cara pelada, pues. ¿Y usted? No, madre, apenas hice tanto. Me dijo no, porque ella dijo ni 12, no, ni 11, ni 20, ni 8, ni 9. Tiene que ser 10 y usted 11. Entonces yo dije, madre, pues a mí me quedan faltando como 3 personas. Sí. Dijo, bueno. Entonces la madre pues me pase su mandala con el dolor del alma ahí, Sí. como si le estuviera entregando casi mi vida ahí. ¿No? Sí. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a la madre, madrecita, y yo sigo siendo su hijo. Me dijo, claro, mi amor, usted sigue siendo mi hijo. Eso debió ser duro, claro. No, sí. pues, o sea, es tenaz porque, pues, digamos, siempre han habido, pues, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y yo, pues, trataba, ¿no? Sí. Porque, pues, igual con mis ocupaciones, trata uno de sacar el tiempo Sí. de donde esté, ¿no? Tomarlo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, uno sentía como todo el trabajo perdido, prácticamente. Claro, sí, sí. Entonces, bueno.